Les bendiga, queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea, trayéndoles un estudio, hermanos, espero sea de beneficio para ustedes. Este estudio que les traigo habla acerca de Judas Iscariote. Judas Iscariote nunca fue cristiano, hermanos. Sucede como cuando en la iglesia de Cristo vemos cómo personas se bautizan y se quedan un tiempo, y después de ese tiempo esas personas se van y no regresan y mueren. Y muchos de los hermanos dicen, mira, ese cristiano perdió su salvación, cuando en realidad ni perdió su salvación, porque ese hombre que se remojó nunca fue cristiano. Así sucedió con Judas Iscariote, que nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles, pero pongamos atención a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Haciendo la descripción de que Judas nunca fue cristiano, nunca fue parte del reino de Cristo. Veamos, Judas Iscariotes del griego, hijo de un tal Simón, dice la escritura. Pongamos atención a lo que la escritura dice. Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Yeshua le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Atención, aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo quién era uno de ellos. Y veamos a quién se está refiriendo. Versículo 71. Y hablaba de Judas Iscariote. Nuestro Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Juan capítulo 13, versículo 10. Díceles Yeshua, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas esto todo porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo que no todos están limpios. Versículo 11, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Juan capítulo 13, versículo 21, como hubo dicho Jesús a esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Judas Iscariotes, aunque era uno de los 12, traicionó a su Señor. Recibe el sobrenombre de Judas Iscariotes, del griego, para distinguirlo del otro apóstol del mismo nombre. Es decir, Lucas capítulo 6, versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, aunque también fue el traidor, dice la escritura. Por lo general, su apelativo se interpreta como gentilicio de Keriot, en la tribu de Judá, del hebreo Iscarioyot, hombre de Keriot, dice el hebreo. Josué, capítulo 15, versículo 25. Chatzor, Adak, Keriot, aquí está la tribu. Chetzron, que es Chetzor. Como si Judas fuese originario de esa ciudad, lo cual indicaría que no era Galileo, única excepción de entre los 12. Los orígenes de Judas Iscariotes, la interpretación correcta del nombre, aunque el verdadero origen está oscurecido por la ortografía griega, se ha sugerido otros orígenes, es decir, por ejemplo, Isacar y Zacariotes, griego, y Zacarita, y también moderadamente como equivalente a sicario o celote, deformación del latín sicarius. Se ha sugerido que las circunstancias de su lugar de nacimiento, que lo separa de los demás apóstoles, pudo haber tenido alguna influencia en su carrera, al provocar una falta de simpatía con sus hermanos en el apostolado de origen galileo, de carácter y mentalidad tan diferente al típico judío. Es decir, Judas era diferente a la mayoría de los apóstoles que nuestro Señor y Salvador Jesús había escogido. A juzgar por su actuación, parece indudable que siguió a Jesús con vista a las ventajas materiales que obtendría gracias al establecimiento del reino mesiánico. Es significativo que nunca se le menciona sin alguna referencia a su traición. Así lo describe la Escritura, así lo describe la palabra de Dios. Judas Iscariote, quien traicionó a nuestro Señor Jesús. Así, en la lista signótica de los apóstoles se lee Judas el Iscariote, el mismo que le entregó.
como lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 4. Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. También lo vemos en Lucas capítulo 16, versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. En el Evangelio de Juan el nombre también se presenta en conexión con el anuncio de la traición, como lo leí ahí en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Judas le fue confiado el cuidado de la bolsa común, pero posteriormente es descrito como ladrón. María de Betania quebró un vaso de alabastro y ungió a Jesús con un perfume de gran precio para mostrar su afecto por el Maestro. Hablando en su propio nombre y en los de los otros discípulos, Judas calificó duramente esta acción de desperdicio. Pero no era su preocupación hacia los pobres lo que lo motivaba, sino el deseo de apropiarse del precio del perfume, por si hubiera podido disponer de él en su bolsa. Es decir, Judas Iscariote, mis hermanos, era un interesado. Siguió a nuestro Señor y Salvador Jesús por interés, por sacar un beneficio. Dice Juan capítulo 12, versículo 5, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Dice Juan capítulo 12, versículo 6. Jesús le respondió en público, aunque suavemente. Herido en su amor propio, el Iscariote se dirigió a los principales sacerdotes ofreciendo entregar a Jesús a cambio de una recompensa. Acordaron darle 30 monedas de plata, el precio establecido por el esclavo. Fíjense cómo Judas traicionó y vendió a nuestro Señor y Salvador Jesús. Judas, buscando la oportunidad para entregar a nuestro Señor y Salvador Jesús, a partir de entonces, Judas empezó a buscar la oportunidad de entregar al Maestro. Mateo es el único evangelista que menciona la cantidad pagada por los sumos sacerdotes con referencia evidente a Zacarías. Fíjense que esta fue una profecía que se había hecho desde el Antiguo Testamento, ahí en Zacarías, pero primero veamos Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los príncipes de los sacerdotes. Versículo 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Versículo 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Zacarías capítulo 11, versículo 12, hablando acerca de esto que les acabo de hablar, dice, les diré a ellos, si está bien a sus ojos, denme mi precio, o rehúselo, así que pesaron mi precio 30 piezas de plata, shekels, dice la Torah. Versículo 13, y Jehová me dijo a mí, tíralos en el horno y yo veré si es buen metal. Y yo fui probado por el bien de ellos y yo tomé las 30 piezas de plata y las tiré al horno en la casa de Jehová. Dice Zacarías, nuestro Señor Jesús, que no quería ser crucificado en otro momento más que durante los días de la Pascua, mencionó durante la cena la traición de uno de los 12, es decir, estaba hablando de Judas Iscariote. El espíritu maligno ya había puesto en el corazón de Judas este designio criminal. Juan capítulo 13, versículo 2. Y la cena acababa, como el diablo ya había metido en el corazón de Judá, hijo de Simón Iscariote, que le fue a entregarse. Cuando el Señor Jesús declaró solemnemente, uno de vosotros me va a entregar, cada discípulo empezó a preguntarle, ¿soy yo, maestro? Pedro le hizo a Juan una señal para que preguntara a Jesús. Cristo respondió de manera enigmática que el traidor pondría la mano con él en el plato. Dice Mateo capítulo 26, versículo 23. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Marcos 14, 20. Y él respondió, le dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Y que era el que y que también era el que iba a darle el bocado, dice, el escogido. Dice Juan capítulo 13, versículo 26. Respondió Yeshua,
aquel es a quien yo diere el pan mojado, y mojado el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. En otras palabras, que se trataba de uno de sus íntimos con el que compartía su pan. Fíjense, Judas Iscariotes, hermano, era muy amigo de Jesús, tanto que intimidaron en la última cena, hermanos, y que dijo nuestro Señor Jesucristo: el que moje su pan conmigo, ese me ha de entregar. Dice Juan, hermanos, hablando de esto, Juan capítulo 13, versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Dice Salmos capítulo 41, versículo 10, pero tú, oh Jehová, ten chesed de mí, ponme sobre mis pies para poder pagarles. Sin duda nuestro Señor Jesús y Judas estaban a punto de mojar el pan en el plato común, siguiendo la costumbre oriental. Jesús mojó el trozo de pan que tenía en la mano y lo dio a Judas. Juan capítulo 13, versículo 27. Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Yeshua le dijo: lo que haces, hazlo más presto. Que también le preguntó, fíjense, Judas tuvo el descaro de preguntarle a nuestro Señor y Salvador Jesús: ¿soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Es decir, lo que está escrito en Mateo capítulo 26, versículo 21. Y comiendo ellos, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Versículo 22. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Versículo 23. Entonces respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Fíjese el descaro, hermanos, de Judas Iscariote. Sabiendo que él era, todavía tuvo el descaro de preguntar, hermanos. Fíjense hasta dónde puede llegar el hombre, hermanos, de ser tan cínico, tan descarado, hermanos, que a veces comete los errores y todavía tiene el cinismo de preguntar: ¿fui yo o soy yo? En este momento los discípulos no comprendieron el sentido preciso de esta respuesta. Cuando Jesús añadió: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, supieron que el Señor estaba ordenando al tesoro que se diera prisa en comprar las cosas necesarias para las fiestas o dar algo a los pobres. Los discípulos pensaron esto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo eso a Judas. Pero no, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo otra cosa, hermanos, que Judas entendió perfectamente. Judas el traidor. El traidor fue apresuradamente a reunirse con los principales sacerdotes. Habían participado de la cena con el resto de los apóstoles. Judas Iscariotes participó, hermanos, con nuestro Señor Jesús en la última cena. Mateo capítulo 26, versículo 20. Y como fue a la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12, hablando de Judas Iscariotes. Pero salió inmediatamente después de haber recibido el bocado. Juan capítulo 13, versículo 30. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Muchos autores del Antiguo Testamento creían, siguiendo el testimonio de Diatacerón, de Tasiano, que Judas salió del canéculo antes de la comunión o santa cena, propiamente dicha, pero no se puede afirmar categóricamente si fue así o no. Dice Mateo, capítulo 26, versículo 25, entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Judas intentó suprimir la impresión de que él era el traidor, y marcharse antes de la acción de gracias era imposible sin levantar las sospechas, hermanos. Fíjense que Judas quería cubrir, hermanos, su grave pecado. El relato de Lucas presenta los incidentes de la cena en un orden diferente para hacer destacar el contraste entre el estado de ánimo de Cristo y el de los discípulos. Dice Lucas capítulo 22 versículo 15, y él dijo: en gran manera me he deseado comer con vosotros esta Pascua
antes que padezca. Versículo 16. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Versículo 17. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros. Versículo 18. Porque os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19. Tomando el pan y habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. Asimismo también el vaso, después de que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Versículo 21. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. Versículo 22. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Empero hay de aquel hombre por el cual es entregado. Versículo 23. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí cuál de ellos sería el que había de hacer esto. Versículo 24. Hubo entre ellos una contienda. ¿Quién de ellos parecía ser el mayor? Estaban discutiendo todavía los discípulos, hermanos, sin darse cuenta de lo que iba a suceder más adelante, hermanos, lo que iba a provocar Judas Iscariotes, su grave traición. El beso de la traición, mis hermanos. Después de la partida de Judas, cambió el tono de la conversación. Acababa la cena. Jesús condujo a los 11 al huerto del Getsemaní. Judas acudió allí con una multitud de hombres armados de espada y bastones, enviado por el jefe de los religiosos y por los ancianos del pueblo. Judas había convenido con los soldados de que le señalarían a quién tenía que prender, saludándole con un beso, el beso de la traición. El traidor se adelantó y dio un beso a Jesús, aunque los soldados arrestaron. ¿A quién los soldados arrestaron? Mateo capítulo 26, versículo 47. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Versículo 48. Y el que entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besare, aquel es prendedle. Versículo 49. Y luego que llegó Yeshua, dijo: salve, maestro, y le besó. Y Yeshua le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Yeshua y le prendieron. Es decir, capturaron a nuestro Señor y Salvador Jesús. Al día siguiente Judas había cambiado de ánimo, viendo que Jesús había sido condenado y que iba a ser ejecutado. Se dio cuenta de la monstruosidad de su crimen y fue a ver a los principales sacerdotes, diciéndole: he pecado, he entregado sangre inocente, queriendo devolver el dinero. Su conciencia no estaba tan endurecida como la de los jefes religiosos, que después que de haberle pagado para que cometiera aquella traición, le volvieron la espalda, diciendo: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas entonces arrojó las piezas de plata en el templo y se fue para ahorcarse. Dice Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4, diciendo: yo he pecado, entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos da a nosotros? Viérselos tú. Versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, partiéndose, y fue y se ahorcó. Judas se arrepintió de su gran traición que le hizo a nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero, queridos hermanos, esto no fue suficiente, hermanos, para cubrir toda esa traición que él había hecho. Cayó de cabeza y su cuerpo reventó, desparramándose todas sus entrañas. Dice Hechos capítulo 1, versículo 18. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. El apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta tu habitación y no hay quien more en ella, y tomé otro su obispado.
Pedro cita en sí el discurso del pasaje profético de Salmos, capítulo 109, versículo 25, que dice, que quede desolado su campamento y que no quede en sus carpas morador. Salmos capítulo 109, versículo 8. Sus días sean pocos, algún otro tome su posición. Esta fue, hermanos, la profecía que hizo el salmista, hermanos, hablando de Judas Iscariote, dando a entender que Judas había cumplido lo que estaba escrito del malvado, que daba mal por bien, traición a cambio de amor. Los discípulos se apoyaron en estos pasajes para justificar la elección de otro apóstol para que tomara el lugar de Judas. No hubo ninguna fatalidad sobrenatural que obligara al hijo de la perdición a cumplir su destino. Es decir, Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen, dijo nuestro Señor y Salvador Jesús. Ojo aquí, hermanos, aquí está escritura, y siguiendo, hermanos, la exagesis y la hermenéutica de esta explicación que les estoy dando, Cristo nos está diciendo, hermanos, que no todo aquel que está en la iglesia, no todo aquel que se moja en agua es cristiano. Mucha atención, hermanos, porque en la iglesia de Cristo hay apóstatas, como lo fue Judas Iscariotes, hermanos. Atención a lo que está diciendo esta escritura. La misericordia divina no le fue rehusada, nunca le pidió. Algunos críticos modernos hacen gran hincapié en las aparentes discrepancias entre este pasaje de los Hechos y el relato dado por Mateo. El orden de los acontecimientos de la muerte de Judas parece ser como sigue en la base de los relatos de Mateo capítulo 27, versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó, como lo vemos también en Hechos capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judá, que fue guía de los que prendieron a Yeshua. Versículo 17, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Versículo 18, este pues adquirió un campo de salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19, fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre. Versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su obispado. Versículo 21. Conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entró y salió entre nosotros. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros, uno sea hecho testigo de nosotros de su resurrección. Versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Jehová, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos. Versículo 25, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Lleno de remordimientos, Judas arrojó las monedas en el templo y se cuelga, probablemente con su cinto. Este se rompió o se suelta de la rama y su cuerpo se precipita contra las rocas, con lo que queda reventado, como dice Hechos capítulo 1, versículo 18. Este pues adquirió un campo de salario, del salario de su iniquidad, colgándose, reventó por medio y todas sus extrañas se derramaron. Dice la escritura, mis hermanos. Con esto, hermanos, nos queda claro que Judas Iscariotes, querido hermano, nunca fue cristiano. Así como también está sucediendo, hermanos, hoy en día en las iglesias de Cristo, que muchos se bautizan supuestamente, es decir, se sumergen en agua y dicen, mira, bienvenido hermanos y otros hermanos, y esa persona se queda solo un tiempo, hermanos, en la iglesia. Después de un tiempo, ¿sí? Él se va y se pierde. Y dicen, ese cristiano perdió su salvación. Pero a ese que le llaman cristiano nunca
se convirtió a Cristo. Hermanos, por lo tanto, ni obtuvo la salvación, ni perdió la salvación, hermanos. Esto fue lo que le sucedió a Judas Iscariote, hermanos. Nunca fue cristiano. Quiero concluir, hermanos, con lo siguiente. El arrepentimiento de Judas Iscariotes no prueba que el resultado no hubiera sido previsto, pues los asesinos que han matado a sus víctimas con deliberado designio se ven a menudo impulsados al remordimiento cuando los actos ya se han consumado, es decir, me arrepiento de lo que hice, pero al rato vuelven a matar. Otras razones diciendo que el móvil fue la venganza, el rencor acumulado por las represiones de nuestro Señor Jesús a Judas Iscariotes y en parte también la envidia arraigada en su alma, viendo el poder de su maestro, le empujaron, creyéndose amparados por la impunidad, a entregarlos. Judas Iscariotes, hermanos, nunca fue cristiano. Por eso nuestro Señor y Salvador Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así pues, hermanos, esta explicación nos queda clara y nos dice también que en las iglesias de Cristo, queridos hermanos, hay apóstatas. Por eso dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Bueno, mis hermanos, este fue un pequeño estudio que habla acerca de Judas Iscariote. Espero y les sirva, hermanos. Medítenlo, estúdienlo, escudriñenlo, mis hermanos, y espero sus comentarios. Muchas gracias. Su hermano en Cristo se despide, Enrique Olea. Que el Señor me les bendiga. Amén.